Buenas noches, familia. Vamos a continuar con nuestra predicación, ¿verdad? El capítulo número 9, segunda parte de Salmos. Y recordamos un poquito cómo es que David comienza glorificando a Dios en los primeros versículos, ¿verdad? Pero David tenía algo que decirnos o motivo por el cual glorificaba a Dios de esta manera. Y es que si vemos en David es que siempre tuvo muchos motivos para glorificar a Dios. Y uno de ellos es que decía que él derrotó a sus enemigos cuando Dios apareció, derrotó a sus enemigos, los desapareció para siempre. Por lo tanto, la idea de David tal vez era el rescate, pero más que eso es que era que Dios se llevara toda la gloria, porque la gloria es para Dios, no para nosotros. Y algo muy importante también es que si hay un gozo, nos hablaba de una alegría, de un regocijo. Esto es que debemos demostrarlo siempre. ¿Por qué? Porque Dios todos los días obra en la vida del cristiano, en la vida de los hijos de Dios. Por lo tanto, vamos a continuar glorificando a Dios a través de hablar de su palabra. ¿Te parece si oramos? Dios, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante ti glorificándote, dándote todo el reconocimiento a ti, Señor, porque tú eres digno de todo ello y mucho más, Señor. Así que Dios, gracias por permitirnos estar aquí, Señor, hablando tu palabra. Gracias por el privilegio, por la oportunidad, Señor, porque, Señor, tú haces posible las cosas, Padre. Así que te rogamos que hables tú, Señor, a través de este siervo y que seas tú glorificado con todo lo que hablemos, Señor. En el nombre de Jesús, también muchos que sean bendecidos, Señor, y que también ellos te glorifiquen en donde están. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces continuamos y vemos, vamos a ver los primeros, los versos 13 y 14, donde David ruega por una misericordia a Dios. Y es de que en los versos anteriores mirábamos cómo es que David hablaba acerca de los enemigos, ¿verdad? De los enemigos de David, donde Dios había obrado y los había apartado. Por lo tanto, David pide y ruega una misericordia, algo que nosotros como hijos de Dios también debe de haber. Nosotros no nada más es de pedir. Muchas veces, por ejemplo, los niños pequeñitos cuando piden algo, los llevas a la tienda y te están insistiendo, te están rogando, quiero mi paleta, quiero mis sabritas, quiero esto, quiero el otro, y te están insistiendo, insistiendo, ¿y qué haces? Se lo compras, ¿verdad? Con Dios pasa algo similar. A Dios tenemos que ir como con humildad, ¿sí? Con reverencia, hablándole muy bonito a Dios, ¿sí? Rogando misericordia, rogando tal vez lo que llegas a necesitar, si estás en aflicción, ¿verdad? Como David lo hacía. Por lo tanto, vamos a darle lectura a los versos 13 y 14 y nos dice, Señor, ten misericordia de mí. Mira cómo me atormentan mis enemigos, arrebátame de las garras de la muerte. Sálvame para que te alabe públicamente en las puertas de Jerusalén, para que me alegre porque me has rescatado. Esto es lo que vemos con David. Dice que sus enemigos lo atormentaban y dice, arrebátame, sácame de las garras de la muerte. ¿Verdad? Eso es lo que David rogaba, rogaba por misericordia. Y es que ¿quién no va a rogar misericordia? Cuando estamos en aflicción, cuando vemos que el enemigo está allá encima de nosotros, ¿verdad? Queriéndonos hacer daño. Por eso es importante, veíamos anteriormente que David se mantenía justo delante de Dios, ¿sí? Esperando que actuara ¿quién? Dios. ¿Para qué? Para que Dios mismo recibiera ¿qué? Mucho más gloria. Por lo tanto, David justamente había considerado que Dios recordaba el clamor de los afligidos, ¿verdad? Es decir, cuando anteriormente veíamos también y decía, si Dios has tenido misericordia anteriormente, ahora creo que también vas a tener misericordia. ¿Por qué no tendrías misericordia en esta ocasión? Eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Y es que Dios, si algo que tienes que nunca va a olvidar, ¿sí? El clamor de los afligidos. Y Dios escucha inmediatamente el clamor de los afligidos. David estaba siendo afligido, sí,
Igual nosotros cuando somos afligidos, estamos pasando alguna prueba, ¿sí? Podemos sentirnos afligidos o que Dios no está de nuestro lado, pero Dios escucha el clamor. Por eso dice, clama a mí, yo te responderé. Sí, es necesario, es importante. Ahora, David quería que Dios le recordara, que lo recordara en tiempo de aflicción. Por eso es que dice, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. ¿Sí? A Dios no es necesario estarle recordando, porque algo que vemos en su palabra dice que Él, cuando nos perdona nuestros pecados, se los echa atrás, al fondo, a lo más profundo del mar y no los vuelve a ver más. Ahora, en cuestión de recordarle, no es que Dios olvide, ¿sí? Sino que era como decirle, Señor, pues porque has tenido misericordia antes, ¿sí? Y ahora deseo, te ruego que la tengas ahora, ¿verdad? Eso es lo que trata de decir. Y algo que también podemos ver es que la misericordia de Dios es para siempre. Cuando dice en su palabra que es para siempre, ¿sí? Entonces, Dios estará con los que le aman y le buscan con todo su corazón. Sí, Dios ya ha mostrado misericordia, sí lo hemos visto. ¿Sí? ¿Cuántas veces has visto la misericordia de Dios en tu vida? En la vida de tu esposa, en la vida de tus hijos, en la vida de tus abuelos. ¿Cuántas veces has visto esa misericordia? O a veces ni la vemos. Debemos de expresar. Ya veíamos anteriormente, debemos expresar y hablar de todo lo que Dios hace en nuestras vidas, porque de esa manera le reconocemos que el que lo hizo es Él, ¿sí? Un ejemplo es que, por ejemplo, recordamos cuando uno de los que estaban crucificados junto a Jesús, y uno le dice, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Ahora podemos decir, Señor, tu palabra dice que si yo clamo, tú me contestarás, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer. Señor, tu palabra dice, ¿sí? Que si yo te busco con todo mi corazón, que si yo te soy fiel, que yo te amo, cumplo los mandamientos de amarte a ti, de amar a mi prójimo, entonces puedo pedir lo que yo quiera. Dios conoce todas las intenciones de nuestro corazón. Lo mismo vemos con David. Dios conoce el corazón de David. Y es que la aflicción que estaba pasando David no era algo fácil. Tal vez él pudo sentirse solo, pero no es así. Él, ¿qué hizo? Oró, habló a Dios, pidió misericordia, se acercó a Dios con un corazón honesto, transparente. Se mantuvo justo. Por eso es que vemos cómo Dios obra en la vida de David. ¿Sí? Y lo hace en la vida de nosotros también. Si nosotros nos mantenemos justos, ¿sí? Dios nos va a hacer justicia a nuestro favor, ¿sí? Por lo tanto, si en algo vemos en un contraste entre las puertas de la muerte y las puertas de la Nueva Jerusalén, es algo muy notable. Esto deja que nuestras alabanzas sean elevadas hacia lo más alto, pero también debemos considerar de dónde hemos sido tomados. Muchas veces se nos olvida. Llegamos a Cristo, llegamos y queremos inmediatamente exigir cosas que a veces ni nos merecemos. Nadie es digno, nadie merece nada, pero por misericordia Dios siempre está obrando y ese es el amor de Dios, ¿sí? Por lo tanto, debemos de reconocer quiénes somos. Si te crees con mucho derecho de pedir a Dios lo que necesitas, que haga a un lado a tus enemigos, que los mate, que los desaparezca, decimos, Dios, momento, la justicia es de Dios y Dios sabe en qué momento obrar. No va a obrar cuando tú se lo pidas, sino cuando Él cree que es mejor. Y la victoria te la va a dar cuando Él considera que es mejor a tu vida. Pero Él te la va a dar, Él te va a escuchar. ¿Qué es lo que quiere Dios? Una relación estrecha con Él. ¿Lo has buscado? Lo buscas de día y de noche, tienes una relación con Dios orando en todo tiempo, en todo momento. Oras por los enfermos, oras por tu familia, oras por tus hijos. ¿Qué tipo de relación tienes con Dios? ¿Sí?
Eso es algo que debemos de reconocer a nosotros mismos, de dónde Dios nos ha sacado, quiénes somos, ¿sí? Y es algo que debes de tener ya muy claro, que eres hijo de Dios, ¿sí? Por lo tanto, vemos otro ejemplo, es que la idea de David tiene un beneficio hacia él, ¿sí? Es decir, aún en la liberación, es una manera en que Dios puede darse esa gloria a través de David, incluso a través de los enemigos de David, ¿sí? O de los que David defiende también con justicia, ¿sí? Al ver la liberación de David, que muchos le dan la gloria a Dios, cosa que si en algo Dios obra en nuestra vida, tenemos que glorificarle, a cantarle alabanza, danzarle, ¿sí? Glorificarle. ¿Por qué? Porque reconoces que el que es digno de recibir toda la gloria es Dios, no el hombre, ¿sí? David esperaba este rescate final, pero sobre todo él esperaba que una mayor gloria para Dios, ni siquiera para él mismo, ¿sí? O decir, es que yo eché afuera a mis enemigos, ¿verdad? Yo pude hacerlo solo. Y muchas veces hay gente así, que se da la gloria a ellos mismos. Por ejemplo, algunos tal vez que son muy estudiosos, tienen títulos, están preparados. Y yo he escuchado, muchos dicen, mi esfuerzo me ha llevado hasta donde estoy. He luchado para obtener esto. Ahora tengo estos títulos que me dan un reconocimiento, un nombre, pero hasta ahí, hasta ahí. Los títulos, los reconocimientos solo llegan hasta ahí, hasta donde tú los pones colgados. Hasta ahí llegan. Y cuando tú le das la gloria a Dios, le reconoces que Dios te lo ha dado y te ha dado la sabiduría para obtener lo que tienes, esa gloria que se va a lo más alto. Dios recibe toda la gloria, ¿sí? Y por eso es importante conocer a Dios, porque de esa manera en todo tiempo le vas a glorificar a Dios. Si Dios te está sanando, ¿qué vas a hacer? Gloria a Dios, Dios me está sanando. O ya lo hizo. ¿Te ha sanado de cáncer? ¿Te ha sanado de alguna enfermedad como es la tuberculosis? ¿De qué te ha sanado Dios? ¿De qué te ha liberado Dios? De muchas cosas, problemas, situaciones difíciles, aflicciones, tribulación. ¿Estás pasando por tribulación ahora? Ruega a Dios por misericordia. Ruega a Dios por misericordia, pero nunca te apartes de Dios, porque algo que vemos en David es que él no se apartaba de Dios, estaba en constante comunicación y relación con nuestro Dios. Por eso es que dice, me gocé en tu salvación. David conocía muy bien a Dios, sí. Por lo tanto, si algo que nosotros podemos ver en Dios es que nos ha dado también una salvación y debe de haber un regocijo. ¿Cómo debe de estar contento en ese regocijo? ¿Cómo puede ser tu gozo después de que Dios te ha rescatado, te ha salvado, te ha perdonado del pecado, de la muerte, ¿sí? Y te ha dado una vida en Cristo Jesús? ¿Cómo es tu gozo? ¿Cómo es tu alegría? Podemos ver un rostro radiante, que siempre andas feliz, andas contento, que ya te cayeron unas pedradas por acá y tú vas bien feliz, corriendo como esos muñequitos que vemos en computadora, ¿verdad? Les tiran, les caen, les pegan, se levantan y siguen caminando felices, ¿verdad? Somos seres humanos, ya sé, pero nuestra alegría, nuestra felicidad proviene de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra confianza, nuestra relación es con Él. Y Él va a ser, Él es nuestro escudo. Él es el que nos defiende, Él es el que va al frente, Él es el que va atrás y hace a un lado todo lo que nos quiere hacer daño. Y nos salva, nos libera también. Así que debes de tener esa alegría, debes de reflejarlo. Si eres hijo de Dios, muestra al mundo que eres hijo de Dios. Muéstrate justo, ¿sí? Recuerda que solo la salvación proviene de Dios y a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Solo a través de Jesucristo hay salvación, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver los versículos del 15 al 20, donde nos dice, las naciones han caído en el hoyo que cavaron para otros,
Sus propios pies quedaron atrapados en la trampa que tendieron. Al Señor lo conocen por su justicia. Los malvados son presos de sus propias acciones. Interludio de silencio. Los malvados descenderán a la tumba. Este es el destino de las naciones que se olvidan de Dios. Pero aquellos que pasen necesidad no quedarán olvidados para siempre. Las esperanzas del pobre no serán aplastadas. Levántate, oh Señor, no permitas que simples mortales te desafíen. Juzga las naciones, haz que tiemblen de miedo, oh Señor, que las naciones sepan que no son más que seres humanos. Vemos algo en David que concluye con estos versículos, ¿verdad? Y es que muchos enemigos, lo hablamos la predicación pasada, muchos enemigos, muchas naciones cavan su propio hoyo, ¿sí? Cavan su propio hoyo. Dice, sus propios pies quedaron atrapados en esa trampa que tendieron. ¿Te das cuenta? ¿Hasta dónde tú quieres cavar? Si tú te quieres dedicar a hacer daño a los hijos de Dios, tú mismo estás cavando, ¿qué? Tu propio hoyo donde tus pies pueden quedar atrapados y puedes caer ahí. De ti depende hasta dónde caes. Qué tanto rasques, qué tan profundo sea el hoyo que cavas para que caigas. Es muy importante conocer a Dios, porque de esa manera vamos a hacer que Dios nos va a hacer a un lado todos los peligros. Del Señor es la justicia. Eso es algo real. Nadie tiene la justicia que Dios tiene. Él es justo, ¿sí? Los malvados dice que descenderán a la tumba, ¿sí? Ese es el destino para las naciones que se olvidan de Dios. Y yo creo que muchos no se van a olvidar de Dios, más bien se van a acordar cuando se hayan apartado de Dios. Entonces se van a acordar de Dios, ¿sí? Es importante que nos mantengamos con nuestro Dios. Así que si se hundieron las naciones en ese hoyo que hicieron, pues era su propia consecuencia, ¿sí? Ellos cavaron, ellos mismos quedaron ahí, ¿sí? David entendió el triunfo de Dios, que este era tan completo para sus enemigos, que eran capturados en su misma trampa, ¿verdad? Que según pusieron a otros, pero fueron para ellos mismos. Entonces, tengamos mucho cuidado. Como hijos de Dios no podemos caer en este tipo de cosas o querer hacer daño a otras personas o inventar cosas a otras personas cuando tú mismo vas a caer por ahí. Dice un dicho, el pez por su propia boca muere, ¿sí? Tengamos mucho cuidado. Aún los mejores planes y los mejores esfuerzos de aquellos que se oponen a Dios, ¿sí? Terminan en servir sus propios propósitos o caer en sus propios males, por decirlo así. Si no hay nada que haga un impío, es decir, una persona malvada, que vaya en contra de sus propios intereses, ¿sí? Es decir, uno mismo muchas veces quiere hacer daño a otros, pero el daño se lo hace uno mismo, ¿sí? Y muchas veces sin darse cuenta, ¿sí? Él continuamente está haciendo daño. Este tipo de personas muchas veces están queriendo intentar y tratar de hacer daño, y pasa por más tribulación, por más dolores, ¿sí? Para destruir su propia alma, ¿sí? Que como lo haría un piadoso al salvar la suya, es decir, para la vida eterna, ¿sí? Una persona que es justa puede padecer menos porque busca una vida eterna, pero la otra que busca destruir, incluso destruir su propia alma. Tengamos mucho cuidado. Dios quiere que todo mundo sea salvo. Todo mundo quiere que sea salvo. La oportunidad está para todos. Por eso es que vemos en su palabra que aquel que reciba a Jesús dice que aunque muera, vivirá. Recibe a Jesús. Acéptalo en tu corazón, ¿sí? Ahora vamos a ver algo que es muy importante, ¿sí? Que no hay nada como la grandeza de nuestro Dios, ¿sí? Eso es lo que hemos venido viendo, la grandeza de Dios, y es que esta es demostrada en la manera en que Él puede tanto usar los planes y los esfuerzos de los impíos como también traer un juicio
sobre ellos. Y vamos a ver por qué. Los malos dice que serán trasladados al Seol. Ese es el final que les espera. David consideró el final de los malos, es decir, ¿en qué? En destrucción definitiva en el Seol. Ahí es donde David expresa esto y vamos a ver, ¿sí? El por qué todas las gentes se olvidan de Dios o muchas personas se olvidan de Dios, muchas se apartan de la iglesia de Dios. ¿Qué es lo que el pecador olvida acerca de Dios? Y esto es muy importante, ¿sí? Que el pecador olvida acerca de lo que Dios hace en su vida. Pero también como hijos de Dios muchas veces olvidamos y aún conociendo a Dios nos apartamos. Aún teniendo tal vez mucho tiempo, muchos años como cristiano, se llegan a apartar. Vamos a ver el por qué muchos olvidan todas estas cosas. Y una de ellas dice que el hombre olvida la infinita majestad y gloria de Dios. Olvidamos quién es Dios. Ya no le damos ese reconocimiento. Si ya no decimos es que es digno, nos olvidamos. ¿Por qué? Porque el pecado se encarga de hacernos olvidar y lo que Dios nos ha dado, si viene el diablo, el enemigo, el pecado y te lo arrebata, ¿sí? Entonces, otro sería el hombre que olvida las misericordias de Dios. El pecado hace que olvides la misericordia de Dios y te sientas que desolado, como veíamos anteriormente. Te sientas apartado, solo. Es que nadie me quiere, nadie ve por mí. Es de que esto, es que el otro. No te olvides de las misericordias de Dios, porque la misericordia de Dios es para siempre. ¿O qué tal olvidas las leyes de Dios y haces lo que tú quieres? Porque no quieres tener responsabilidad, quieres hacer lo que tú quieras con tu vida, quieres tomar, quieres embriagarte, quieres drogarte, quieres ser infiel, quieres tener una mujer, quieres tener otra mujer. No te olvides de las leyes de Dios, porque Dios es justo y hace justicia, ¿sí? Eso sería violar las leyes de Dios. Y el pecado te lleva a eso y muchas otras cosas más. ¿Te olvidas de la presencia de Dios? Dios está en tu corazón. Cuando tú estás en la iglesia, te reúnes, ¿sí? La presencia de Dios está ahí. El Espíritu de Dios está en ti porque te ha sellado al recibir a Jesucristo. Por lo tanto, Dios siempre estará contigo. Pero ¿por qué tú decides apartarte de la presencia de Dios? Porque le das el lugar al pecado, porque le das el lugar al alcohol, porque le das el lugar como joven a los libertinajes, ¿sí? Andarte perdiendo en el mundo. O te olvidas de la justicia de Dios. Cuidado, eso es algo que no debemos de dejar pasar por alto. La justicia de Dios no se olvida. Dios es un Dios justo y a cada uno le llega lo que le corresponde, ¿sí? Su consecuencia o lo que Dios cree que es mejor. Por lo tanto, ¿por qué el pecador se olvida de Dios? ¿Te alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿Por qué el pecador realmente no quiere saber nada con Dios? Porque pues es más fácil cometer el pecado, es más fácil hacer eso que cumplir con lo que Dios nos manda, con las leyes de nuestro Dios, ¿verdad? Ahora, como hijos de Dios, debemos tener cuidado y no olvidarnos jamás de Dios. Y el no olvidarte es asistir a la iglesia, estar pendiente a los estudios, ¿sí? Integrarte, servir a Dios, eso es no olvidar, ¿sí? Por ejemplo, el hombre también se olvida de Dios porque el pensar en Dios hace que el hombre tenga temor y eso es real, seguir a Dios te provoca temor, pero un temor de terror, ¿sí? Porque ya voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a dejar de ser infiel, ya voy a dejar de estar con una niña, como los jóvenes hoy en día, con una niña, con otro, o las niñas también, las jovencitas, están con uno, con otro, y se olvidan de Dios. Porque entonces va a venir un temor, porque el que va a obrar en tu vida es Dios, y Dios te va a hacer, el Espíritu Santo te va a recordar que eso ya no lo tienes que hacer. El hombre se olvida de Dios porque
el pensar en Dios no le entretiene suficiente, ¿verdad? Ahora los jóvenes, ¿qué les entretienen? Mujeres, sexo, drogas. A los que son casados, a más jovencitas, quieren tener más mujeres, esa libertad, quieren ser libres, ¿sí? ¿Qué te entretiene a ti? Dios no es entretenimiento de nadie. Dios quiere que le amemos y seamos obedientes a su palabra. Por lo tanto, otro punto es que también el hombre se olvida de Dios porque el hecho de pensar en Dios le hace difícil llevar a cabo el pecado. Es difícil, no puedes servir a dos amos, no puedes servir a dos amos. Amas a uno o aborreces al otro, dice la palabra. ¿A quién quieres servir? ¿A quién quieres olvidar? Olvídate del pecado, ese es mi consejo, olvídate del pecado, de lo que te aparta de Dios, ¿sí? Y piensa en Dios mejor, porque con Él tienes una vida eterna, tienes paz, tienes amor, tienes bendición, ¿sí? Tienes a tu familia, tienes a tu padre, a tu madre. Dios te bendice. El pecado te lleva a la muerte, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tú decídelo. Sí, por lo tanto, David decía que los malos serán trasladados al Seol. Esto en hebreo hacia el infierno, esto es hacia lo más profundo todavía del infierno, ¿sí? El calabozo más profundo del infierno. Así que tú decides vida eterna o a lo más profundo, al pozo más profundo del Seol. Tú decides. Ama a Dios. Entrégate a Dios. Deja el pecado. Yo salí del pecado, ¿sí? Para ahora glorificar a Dios. No es fácil, ya sé que no es fácil, pero Dios siempre te va a tender una mano y la otra, y te va a poner a hermanos, familia, que te ayuden y seas tú restaurado. Y entonces glorifiques a Dios, ¿sí? Hay pocas cosas más dolorosas que el sentirte olvidado, sentirte decepcionado. Aquellos en tal dolor, Dios hace estas maravillas, estas promesas. Así que no estás solo, ¿sí? Y esto lo hace bueno, que no siempre será olvidado. Es decir, su esperanza estará ahí a los que son afligidos. Dios estará ahí. Por lo tanto, vamos a ver algunas de ellas, del por qué no serás olvidado nunca. No serás olvidado jamás por Dios. Serás olvidado por muchas personas, eso sí, pero por Dios no serás olvidado. Y una de ellas es que no serás olvidado por la palabra, la de Dios. Es decir, sigue leyendo, sigue estudiando la palabra de Dios. En ella conocerás a Dios, encontrarás cómo es Jesucristo, son las cualidades de Dios. ¿Sí? Tampoco serás olvidado en el púlpito. ¿Sí? Tú que predicas, no serás olvidado. Así que si eres congregante, sigue escuchando la palabra de Dios. No serás olvidado en la mesa del Señor, es decir, sigue participando en la mesa del Señor. Sigue recibiendo bendición del Señor. No serás olvidado en tu servicio. Sigue ministrando. Tú sigues sirviendo. Esto habla de un servicio, de una entrega, de un amor que tenemos hacia Dios, y Dios lo tiene incondicionalmente hacia nosotros, ¿sí? ¿Esperabas tener paz en Jesús? En Él la vas a tener o ya la tienes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Continuar y seguir adelante, ¿sí? No estarás solo ni olvidado. Por lo tanto, ¿esperas triunfar sobre el pecado? En Cristo Jesús lo habrás hecho. En Cristo Jesús lo harás. Vencerás el pecado. Y dice que además que Él nos limpia de toda maldad. Por lo tanto, esperabas o esperas también salir de problemas, pues también serás liberado. Vas a ser liberado, así como vemos a David, cómo Dios lo libera, ¿verdad? Le da esa salvación. ¿Quieres crecer fuerte en fe? En Cristo serás fortalecido. En Cristo Jesús.
O sea, Dios nos da soluciones, nos da esperanza, nos da su palabra. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener gozo, experiencias espirituales, expectativa, carácter, ¿sí? En Él lo vamos a encontrar. En Él lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque en Él lo tenemos todo. Todo lo tenemos. Así como David fue librado, recibió alegría, recibió paz, estaba regocijándose, ¿sí? Tenía una salvación y solo la salvación ya vimos que es en Cristo Jesús, ¿sí? Y es que si en algo vemos en Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces debe de haber una felicidad, un gozo en mi vida, hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida para aquel que reciba la gloria. Así que, ¿te parece si oramos? Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por mostrarnos, Dios, que a pesar de que muchas veces tú de dónde nos has sacado, tú nos has limpiado, nos has perdonado, Señor. Nos has dado una vida eterna, Señor, nos has liberado. Ahora nos das paz, nos das gozo, nos das alegría, nos das felicidad, Señor, nos das bendición, nos das una esperanza, Señor, en Cristo Jesús. Señor, reconocemos que todo esto proviene de ti, Señor. Muchas gracias, Padre hermoso. En el nombre de Jesús reconocemos y te damos la gloria a ti porque tú eres digno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, te recuerdo los días miércoles estamos con Segunda de Reyes, 8:30, los días jueves la predicación de Salmos, ¿sí? 8:30, el día viernes a prueba de fuego, 8:30, el día sábado 12 del día Familia Kids y 8:30 tenemos el libro de Crónicas. No te lo pierdas el domingo, nos vemos en la iglesia, que Dios te bendiga, comparte y dale like.